Hola, ¿qué tal? El siguiente es un video donde se demostrará cómo transformar de forma rápida y sencilla los desechos orgánicos de cocina en un abono que podrá utilizar en su jardín. ¿Sabía usted que el mayor porcentaje de desechos que se producen en el hogar lo representa la categoría de desechos orgánicos? Actualmente se ha implementado la práctica de separar los residuos en el hogar, pero muchas veces no se le da solución al problema que constituyen los desechos generados de los alimentos, entre otras fuentes orgánicas. Es muy sencillo darle un tratamiento a estos desechos y se convierte en una forma muy atractiva al poder obtener aprovechamiento de ellos al final de ese proceso cuando se cosecha el abono orgánico listo para fertilizar su jardín. ¿Le gustaría implementar esto en su hogar? Lo invitamos a seguir estos pasos. Primero que todo, veremos los materiales que se van a necesitar. Lo primero es un recipiente plástico con tapa y con agujeros en las paredes y piso, para facilitar la salida de agua del proceso de compostaje y evitar el exceso de humedad. Además de las materias primas indispensables para elaborar el abono, estas son desechos orgánicos provenientes de la cocina, como por ejemplo cáscaras, bozorola de café, sobros de comida, restos de frutas y vegetales. Se recomienda evitar en el compostaje las carnes, huesos o cualquier material entero. Para eso se deben picar ligeramente los materiales. Fuente fibrosa, fibra de coco u acerrín. Este material va a ayudar a balancear la relación carbono-nitrógeno del compost. Bacterias descomponedoras, base biológica. Estos microorganismos aceleran el proceso de compost y mejoran la calidad del material obtenido. Además, elimina los malos olores y reduce la presencia de moscas en el compost. Hay que mencionar también algunas condiciones que se deben cumplir del sitio de compostaje o lugar donde se realizará el abono. Estas son: el recipiente plástico debe estar ubicado en un sitio bajo techo, donde no le caiga agua de lluvia, ya que la humedad paraliza e imposibilita el proceso. Los materiales como la fibra de coco y la base biológica deben estar cerca del recipiente para aplicar diariamente o simultáneo al momento en que se agregue desechos al recipiente. El proceso de compostaje consta de varios pasos, los cuales vamos a explicar a continuación. Paso número 1. Consiste en separar diariamente los desechos orgánicos en la cocina y picarlos ligeramente para aumentar las superficies de exposición a los microorganismos. Además, se deben escurrir los desechos para no introducir agua al compost. Paso número 2. Después de picar los desechos, se deben llevar al recipiente plástico con agujeros donde se va a llevar a cabo el compostaje. Paso número 3. En el recipiente plástico con agujeros se depositan los materiales alternadamente, formando capas de la siguiente manera. Primera capa: residuos orgánicos. Es importante tomar en cuenta que se deben tener al menos 15 centímetros de espesor antes de aplicar el acerrín. Segunda capa: base biológica. Se debe rociar por aspersión hasta que la capa de residuos orgánicos quede ligeramente húmeda. Tercera capa: fibra de coco o acerrín. Se debe esparcir de tal manera que cubra los residuos orgánicos, pero que no quede muy gruesa. Se debe continuar la secuencia hasta llenar el recipiente, y además se recomienda mover el material 2 veces por semana para acelerar el proceso. Paso número 4. Dejar reposar 45 días para obtener el abono. Cuando no se agrega la fuente vegetal, ya sea fibra de coco o acerrín, se debe dejar reposar de 60 a 90 días. El producto estará listo cuando tenga color y apariencia a tierra. Paso número 5. Utilizar el abono orgánico en el jardín a razón de 50 gramos por planta. Importante destacar que no se debe aplicar directamente al tallo. De esta manera concluimos los pasos necesarios para la transformación de los desechos orgánicos de cocina en un material aprovechable para las plantas, como es el abono.
Gracias por su atención y esperamos que ponga en práctica esta alternativa biológica en su hogar.